Vamos a compartir algunas reflexiones respecto de nuestra Parashá, Parashat Tetzaveh, y me parece que de manera particular algunos de los temas que vamos a traer tienen que ver con nuestro tiempo, con nuestra época. Quizás es una de las cosas más maravillosas que tiene la Torá frente a esa posibilidad interpretativa global que nos dieron y nos legaron nuestros maestros durante siglos, obviamente. Esta parashá tiene una particularidad comparada con la anterior, Parashat Trumá. En Parashat Trumá, cuando Moshe recibe la consigna de Dios sobre lo que había que hacer, se concentraba básicamente en la construcción del santuario, en la construcción del Ohel Moed, ¿no es cierto?, en la construcción del Mishkan. Y estaban todos los detalles de manera bastante ordenada, todos los aspectos que tenían que ver con los elementos constructivos. En esta parashá se habla de lo que iba a contener ese Mishkan, concretamente la menorá, por ejemplo, y además el rol de los sacerdotes y, por supuesto, su ropaje. Como dijimos antes, la diferencia entre Veasita, que es la consigna que encontramos más en la parashá anterior, o sea, tú lo tienes que hacer respecto a lo que Dios le dice a Moshe, en esta tenemos la consigna de Tetzaveh, que significa vas a ordenar. Ahora, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que en el Veasita de la parashá anterior, el responsable global de que se haga casi como si lo hiciera él, tenía que ver con Moshe. En esta parashá, a Moshe se le dice ordena, en el sentido tú eres el responsable, eres la figura máxima del pueblo de Israel, pero tienes que compartir con otros, tienes que arreglar para que los otros hagan. A tal punto hay un mensaje de que no todos son responsables de todas las cosas. Segundo, de que un proyecto va a ser mucho más exitoso cuando hay otras personas que participan y que tienen responsabilidades. Siempre trabajar en equipo es mejor que trabajar solitario, ¿no es cierto? Hay otras cabezas que piensan, hay otras ideas que pueden enriquecer el proyecto. Y básicamente, si bien Moshe es el responsable, comienza a aparecer y a surgir fuertemente la figura del Cohen, del sacerdote, donde Moshe se va a encargar de que se hagan los ropajes pertinentes y que se asuma el rol de Keuná como corresponde. Es tan importante el tema de que haya otros responsables también, que inclusive en la Torá en determinado momento, adelante en la parashá dice, frente a lo que Dios le indicaba a Moshe, le dice, me reuniré allí con los hijos de Israel, se refería al tabernáculo, y será consagrada con mi gloria. Habré de santificar la tienda de reunión y el altar, y a Aarón y a sus hijos habré de consagrar para servirme a mí. O sea, el Cohen, Aarón, va a tener un rol fundamental, él de manera personal. Moshe va a ser el responsable de que se instale todo como corresponde. Es interesante, creo que lo mencionamos, de que el nombre de Moshe no aparece en la parashá, aunque sí su responsabilidad. Pero sí aparece la de Aarón, y como acabamos de leer, Dios está dispuesto a santificar todo ese espacio sagrado del Mishkan junto con la figura de Aarón, que por supuesto va a incluir a sus hijos. Creo que es importante el hecho de lo que podemos aprender de aquí y básicamente entender que desde la figura y el liderazgo de Moshe es importante que él da un paso al costado. Él es el responsable de lo que ocurra, él ordena y decide, pero luego da un paso al costado y Aarón va a empezar a funcionar como Cohen sin estar consultándole a Moshe. Algunos jajamí me explican que hay diferencia entre el Keter Torah y el Keter Keuná. Obviamente el Keter Torah es más importante, es la corona de la Torah, que en el caso particular, si bien todo judío de alguna manera se supone que la debe tener, acá el Keter Torah, la corona de la Torah, está fuertemente puesta en las manos o por supuesto, en la cabeza de Moshe, podríamos decir, mientras que el Keter Keuná está en la de Aarón y su familia. Pero se complementan ambos. Uno es de manera más elevada, el otro menos elevada, pero no por eso menos responsable. Yo creo que el mensaje para hoy, a veces en determinados líderes que se sienten con mucha fuerza y ese pensamiento tan típico de nuestro tiempo, si no lo hago yo, nadie lo hace como yo quiero que se haga. Bueno, me parece que a veces otros pueden hacerlo tan bien o mejor que vos. Y que en definitiva es más importante que el proyecto sea exitoso, ordenado y de alguna manera en función de lo que debe ser, cuando hay otros que participan. Quizás podemos aprender de eso. Moshe era profundamente amado por Dios y era sin duda el gran legislador en todos los sentidos y el gran libertador
de los hijos de Israel de Egipto. Pero no por ello él llegó y devoró el poder, devoró su rol y solamente se dedicó a hacer lo que a él le parecía. Aparece la figura de Aarón con relevancia y con importancia. Aprendamos de esta realidad ya desde la época bíblica. Quizás las cosas que hacemos serán más perfectibles y con mejor anclaje en la realidad que queremos modificar. Shabbat Shalom para todos ustedes.